Si Quería probar a quieren, ver si funciona bien el compartir pantalla y todo eso. avanzo con el perfil de Analía y así vamos avanzando bien. Bueno, Analía Siganda, como ustedes saben, es investigadora asociada del instituto. Ella, su formación original es en biología humana, una carrera que comparten varios servicios de la UDELAR. Luego hizo su maestría en gestión costera y actualmente está haciendo su doctorado en, en la Universidad de Wageningen, eh, con colegas justamente que también han estado o están vinculados a el Instituto Saras, concretamente en lo que tiene que ver con los procesos de adaptación a las floraciones de cianobacterias en la costa. Tiene una publicación reciente en la materia muy interesante. Y bueno, al mismo tiempo, Analía tiene una participación muy activa en un conjunto de organizaciones sociales vinculados a la costa. Y bueno, hoy día va a presentar el trabajo que lleva por título Generando alianzas entre organizaciones sociales y académicas para defender bienes comunes costeros, el caso de la Red Unión de la Costa. Adelante, Analía. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí ven bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, le puse este nombre, este, pero bueno, no sé si va a reflejar. Voy a ver cómo va la presentación y me gustaría como enfocar la presentación en esto del vínculo entre las organizaciones sociales y nosotros, los que trabajamos o que venimos desde la academia, o que pasamos, tuvimos una formación universitaria quizás, tanto si somos parte de la universidad o no. Y bueno, voy a ver si en el transcurso de la presentación puedo ir también trayendo reflexiones desde mi visión personal. No es una cuestión que conversé con el colectivo, sino cómo lo veo yo. Y bueno, entonces el contenido de la presentación, a ver que no me anda. Ahí. Va a ir por Sí, un poco la historia de la RUC, de la Red Unión de la Costa, que ahora se llama así, pero originalmente se llamó Unión de Grupos de la Costa y ahora se llama Red Unión de la Costa, y un poco la evolución de la organización también tiene que ver con ese cambio de nombre. Después voy a contarles de algunos ejemplos que ejemplifican lo que hace la RUC. Y luego, en esos ejemplos, voy a ir contando también cómo se han ido dando las interacciones entre organizaciones sociales o grupos locales con académicos o grupos mismos que tienen un perfil más académico. Y luego, reflexiones personales acerca de los vínculos entre red y extra red y la capacidad de agencia que podemos llegar a tener por el hecho de organizarnos. Entonces, bueno, para contarles un poco cómo surge la RUC, esta red o esta organización de segundo orden, en el sentido de que intenta nuclear organizaciones que son más bien locales o que tienen una escala de trabajo restringida a un territorio o a un tema. Entonces surge la necesidad en unas jornadas que se llamaron Encuentro Costero, que se realizaron en noviembre de 2018, que fueron organizadas por una organización social justamente, y que invitaron a distintos expertos, organizaciones, artistas a participar, y allí se hizo una mesa redonda en la que participaron organizaciones y se hizo como muy tangible la necesidad de empezar a conectarse entre esas organizaciones o reconectarse, capaz que algunas ya estaban conectadas, pero con la intención de unir fuerzas para abordar problemáticas que iban más allá de lo que se pudiera resolver a nivel local. Y me refiero a cuestiones que son más estructurales y que afectaban
a distintos grupos, que en general podían ser grupos de vecinos, que se organizaban por algún conflicto en particular, organizaciones más bien ambientalistas o de protección de la biodiversidad, más bien de ese tipo de grupos, ¿no? Entonces, varias de las cosas que surgían como problemáticas compartidas eran el incumplimiento de la normativa vigente por parte de privados, pero también de entidades públicas, la descoordinación entre organismos del Estado, la falta de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, la prevalencia de los intereses económicos sobre el interés general, eran como temáticas que se repetían en estos grupos. Entonces ahí se comenzó con un grupo de WhatsApp que era, creo que recién ahí se estaba empezando a usar o a generalizar más el uso del WhatsApp, y ahí se llamó Unión de Grupos de la Costa, ese grupo de WhatsApp, y enseguida surgió la necesidad de hacer una comunicación pública que se concretó en un manifiesto para la opinión pública, que fue en diciembre de 2018, casi enseguida que se conformó el grupo, porque justo había como muchos conflictos que se estaban dando, o que por lo menos se estaban visualizando, y bueno, se hizo el primer manifiesto. Y luego a partir del manifiesto, notas de prensa, bueno, se fueron incorporando nuevos grupos. A su vez, aparte de grupos y organizaciones, había académicos, por ejemplo, docentes del CUBRE, docentes de Facultad de Ciencias. Entonces, desde el comienzo, esta organización integra no solamente organizaciones, grupos más localizados, sino también personas con de repente una formación que pueda aportar desde el lugar de, bueno, conocimiento más científico. Entonces, eso, se fueron sumando organizaciones y también expertos. Y al día de hoy tenemos casi 90 organizaciones y a su vez un listado largo de docentes universitarios, investigadores y otros técnicos. Entonces aquí, bueno, después les voy a mostrar la conformación, pero en realidad desde ese comienzo no había ni objetivos, ni estatutos, ni nada que se le parezca, entonces había ciertos acuerdos básicos de funcionamiento. Bueno, cuidar y fomentar el diálogo, tanto a la interna, con el grupo de WhatsApp y las reuniones que se empezaron a dar, como para afuera. Evitar la intromisión de agendas externas, que en realidad hicimos mucho hincapié en que no se aceptaban manifestaciones político-partidarias, por ejemplo. En ese caso, lo político-partidario particularmente, pero también pensando, yo qué sé, en agendas de sindicatos o otras organizaciones más macro que de repente a veces se ve que cuando surge un movimiento social intentan como entrometerse en la agenda, en definir qué temas son los que se quieren trabajar, de qué forma, etc. A eso me refiero con la intromisión de agendas externas. Y luego, otro acuerdo era la necesidad de realizar acciones para proteger y conservar la zona costera de nuestro país. Bueno, en cuanto a la estructura, se fue cambiando. Originalmente fue un grupo de WhatsApp con representantes de los grupos, todos tenían la misma capacidad de opinar y no sé, resolver, por ejemplo, si se iba a hacer un manifiesto, bueno, cómo se redactaba, cuándo se le daba el ok, ese tipo de cosas que eran muy básicas al principio, después se fueron como complejizando y ahora lo que tenemos, o sea, empezó con un grupo de WhatsApp, después se daban reuniones presenciales en primer momento. Al principio eran más bien grupos de Maldonado, de hecho las jornadas costeras fueron en Maldonado, pero luego se fueron incorporando grupos de otros departamentos. Entonces ya ahí se agregó la complejidad de como la distancia en cuanto a las reuniones. Entonces creo que en 2019, que fue el primer año que funcionamos como unión de grupos, teníamos la comunicación por WhatsApp y algunas reuniones presenciales, y en esas reuniones presenciales también aprovechábamos para dar charlas de difusión. Pero en 2020 se vino la pandemia y en realidad, por un lado, a la RUC le favoreció en el sentido de que empezamos a tener reuniones mensuales por Zoom todos los meses y bueno, eso nos dio también como
como una rutina de reunirnos y los espacios de reunión eran los ámbitos de toma de decisión principal, y después dejábamos por WhatsApp las cosas que eran más operativas o menos importantes. Entonces, más o menos por ahí era así como se toman las decisiones, ahí hacíamos actas de las reuniones, no teníamos una directiva, por ejemplo, entonces no tenemos todavía, ni queremos tenerla por ahora. Entonces, bueno, lo que hay son roles que se van asignando o autoasignando este, y se van eligiendo también por distintos momentos y para distintos fines. Por ejemplo, vocero para tal tema, vocero en tal departamento. No sé, alguien que gestiona el mail, alguien que se encarga de recibir, o sea, de incorporar nuevos grupos a la organización. Distintos roles, pero que no tienen una jerarquía en el sentido de, bueno, presidente, secretario, no estaría esa jerarquía, no hay una directiva. Entonces, desde 2021 o 22, tenemos un grupo más chico de WhatsApp que le llamamos RUC Activos, que es el grupo donde están las personas que quieren participar activamente de la red, más allá de lo que hacen en sus grupos individuales. O sea, que le aportan como un extra de, no sé, de tiempo y energía a tratar temas que son generales, o organizar las reuniones, organizar actividades que son de toda la red, eh, reunirse de repente con autoridades cuando se invita a la red en general, o participar de ámbitos como formales de participación. Entonces, ese sería como el RUC activos. En realidad somos cerca de 20 personas. Y es voluntario. El que quiere se incorpora a ese grupo, el que tiene ganas de trabajar y aportar a toda la red, se puede incorporar a ese grupo en cualquier momento. Así que más o menos así es como funcionamos. Después tratamos de tener una reunión presencial por año, rotando de departamentos, y aprovechamos esas reuniones presenciales para hacer charlas informativas, que llamamos a expertos o de los propios grupos de la RUC. No sé por qué demora tanto en empezar esto. Ahí. Bueno, acá iba a copiar el propósito y no lo encontré. No ha sido fácil definir misión y visión de la RUC, debido a la gran diversidad de sus integrantes y a que siempre hay temas urgentes que atender y no queda mucho tiempo para la mirada más a largo plazo. Muchas veces intentamos en esas reuniones presenciales avanzar en estos acuerdos más generales. Y bueno, me faltó copiar el propósito porque lo estaba buscando, pero bueno, ahora después lo busco bien y se lo paso. Pero tiene que ver con esto, de la gobernanza colaborativa de la costa y bueno, cuidar el diálogo. Ahora la conformación en cuanto a números de organizaciones y lugares está más o menos así. Tenemos 17 organizaciones que tienen como una escala nacional, por ejemplo, Coendú, que se dedica a temas de biodiversidad, en la Asociación Nacional, en la Mesa Nacional de Guardavidas, distintas organizaciones que tienen un foco más nacional. Después hay 35 organizaciones de Maldonado, 13 organizaciones de Rocha, 14 de Canelones, 3 de San José, 4 de Colonia y una de Paysandú. Y acá hay algunos ejemplos del tipo de organizaciones que hay en cada sector o cada departamento. Acá solo se ven las de Maldonado y Rocha porque esto es parte de un trabajo de una estudiante de maestría de ecología política que está haciendo su trabajo, una parte de su tesis es sobre la reunión de la costa. Entonces, acá se muestran algunos ejemplos interdepartamentales. Está la Mesa Nacional de Guardavidas, la Asociación Uruguaya de Guardaparques, el MOBUS. Están del sector universitario centros de estudiantes como el de la licenciatura en gestión ambiental. Después hay otras organizaciones en las que la red se conecta con otros grupos, organizaciones que no necesariamente están en la red. Entonces ahí
se da una complejidad extra porque nada, son los ámbitos de toma de decisión de la RUC y después se arma no sé, otra red, por ejemplo, en el caso de Punta Ballena, se armó una red en defensa de Punta Ballena. Entonces, hay distintos ámbitos de decisión en esas redes. Después en Maldonado hay comisiones de vecinos, hay también sector universitario y hay conflictos puntuales, que no son necesariamente comisiones de vecinales, sino que por un conflicto en particular se junta gente y a veces continúan trabajando juntos y a veces queda en ese conflicto. Y después en Rocha también. Entonces, em, si quieren ir interviniendo, no hay problema. Algunas actividades que realiza la red desde sus comienzos. Bueno, les mencioné un manifiesto que hicimos en 2018 y también hicimos otro en 2021 que recogía un poco lo que habíamos dicho en 2018 porque muchas de las cosas seguían vigentes y volvíamos a comunicarnos o a expresar a las autoridades nuestras disconformidades o nuestros reclamos y también propuestas para solucionar o para encauzar ese tipo de problemas que estábamos viendo. Denuncias de todo tipo, porque una de las cosas que vemos es que hay mucha normativa, pero que en la realidad no se cumple, o ni se fiscaliza, ni se cumple, o bueno, las propias entidades públicas son las que no cumplen la normativa. Entonces, gran parte del trabajo es hacer denuncias. Y bueno, entender también cómo son todos los procedimientos, dónde se denuncia, por qué, quién tiene competencia, qué se dispara una vez que se hace una denuncia, hacer el seguimiento de la denuncia, etc. Pero también nos hemos dado cuenta que esas denuncias han tenido sus frutos, porque muchas veces al hacer una denuncia se inicia un expediente, por ejemplo, y ese expediente genera investigación en los distintos organismos, sea el Ministerio de Ambiente, las intendencias, etc. Entonces, eso nos ha dado también como fundamentos para, de repente, un caso judicial o una denuncia administrativa, no sé. Entonces, eh, creemos que, aunque a veces parece que es algo que no genera ningún efecto, a mediano plazo, vemos que las denuncias tienen su ¿cómo se puede decir? Su efecto. Por otro lado, hacemos charlas y talleres, como les contaba, desde Analía, que... Sí, antes que sigas, tengo una consulta. Ahí en sí, eso de las denuncias, ¿han pensado en socializarlo eso, en ponerlo, colgarlo en una web o algo así, como para que todos podamos sí, ver qué denuncias hay, qué seguimiento, como... Me resulta sí. súper interesante eso que hacen y no sé si lo están haciendo ya, esto de poder mostrar y que, no sé, que como uruguayos podamos ir y tener una base de todas las denuncias activas que hay y darle un seguimiento como también para que la contraparte, ya sea el Estado o quien esté denunciado, como que tenga un involucramiento activo. Sí, de hecho hay un grupo que se dedica específicamente al tema de denuncias y han hecho desde un curso hasta charlas. Y hay una que está grabada en YouTube que yo ahora... Después voy a hacer una recopilación de todos los links que tengo porque empecé a hacerla, pero son un montón y entre medio me empecé a colgar a mirar todo. Este, y hay una charla que explica todo este tema de las denuncias y es un grupo que surge en Piriápolis y como ido a apoyar, los han ido llamando para apoyar a distintos otros grupos de toda la costa, decidieron hacer un curso y a su vez tienen todo muy sistematizado. Entonces, después yo les paso lo que hay de eso. Buenas, Eh, gracias. Pero no, no denuncias tipo, se hizo la denuncia, no sé, no sé, en Punta Ballena se hizo tal denuncia, este es el expediente, tipo, eso en no. realidad, en cada organismo, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, vos podés acceder a esa planilla. Qué denuncias hay y qué camino tuvo. Ahí va. Y los otros organismos no lo tengo tan claro, pero le tendría que consultar a este grupo de Está. denuncias De ambientales. curiosidad nomás, porque no tengo idea y me resulta que podría estar interesante para saber cómo Ujú, va, ta, para que se sí. socialice eso. Dale, gracias, Analia.
De nada. Y bueno, charlas y talleres en todas las reuniones presenciales. Por ejemplo, hicimos muchas en el CURE. Después hicimos algunas virtuales también en un ciclo que se llamó Acciones por la Costa. Y bueno, y después participación en conflictos, que ahí incluye de todo: denuncias, ida a la prensa, participar en juicios, reuniones con vecinos, no sé. Ahora les voy a ir contando conflicto por conflicto algunos de ellos, y ahí se verá más cómo funciona. Em, Después, bueno, algunos ejemplos de las charlas abiertas. En el CURE hicimos una que estuvieron Daniel Panario, Omar de Feo, Javier García y Estela Delgado, más con cuestiones de funcionamiento de la costa, como sistema socioecológico, cómo hacer el monitoreo ambiental costero y también participación social en el monitoreo de algunos ecosistemas. Eso también aprovechamos cuando hacemos la reunión, para que venga otra gente, que no sea solo de la red. Acciones por la Costa también hubo charlas sobre dinámica costera, avance inmobiliario, después un caso concreto de uno de los grupos que llevó adelante un juicio, y luego otra que específicamente se dedicó a la judicialización de problemas ambientales, porque justo estábamos en algunos casos judiciales. Y bueno, acá por ejemplo, en esta charla es que está lo de las denuncias. Después les paso los links. Entonces, para ir a los conflictos directamente, les voy a contar algunos. Y bueno, ahí también si quieren preguntar, porque no sé cuánto conocen de cada conflicto y cuánto tengo que dar de contextualización. Entonces voy a empezar con que es un fraccionamiento que se propuso en la costa de Maldonado, sobre la ruta 10, en el kilómetro 170 más o menos, que viene de largo, porque ya en 2013 hubo una propuesta de fraccionamiento y después quedó como encajonado, pero en más o menos 2019, de vuelta, los particulares hicieron una propuesta. Y a nivel de la Intendencia se generó este programa de actuación integrada, que es un instrumento de ordenamiento territorial que se tiene que realizar cuando tiene que recategorizarse el suelo para pasar, por ejemplo, de suelo rural a urbano o suburbano, lo cual le da como más edificabilidad a la tierra. Entonces, en este caso se presentó se puso de manifiesto un PAI, que se llama Marina Beach, al cual hicimos comentarios desde el CURE, principalmente el grupo de Isabel Gadino, que también es parte de la red, y yo, y bueno, medio a las apuradas, porque justo estábamos con una jornada de ciencias ambientales, etcétera, logramos hacer un documento para presentar a la Intendencia. Se presentó, luego no pasó nada por mucho tiempo porque vino la pandemia. En 2021 fue la audiencia pública, y luego en junio de 2022, justo el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se aprueba, porque en el Ministerio de Ambiente, porque en este caso, al ser un instrumento de ordenamiento territorial, requería la aprobación del Ministerio de Ambiente de la evaluación ambiental estratégica, se aprueba por parte del ministro. Digo específicamente por parte del ministro porque todos sus técnicos le recomendaron que no aprobara el plan de actuación, la evaluación ambiental estratégica, pero él, yendo en contra, en este caso Adrián Peña, yendo en contra de sus técnicos, aprobó el proyecto, la evaluación ambiental estratégica. Y eso llevó, y también se aprobó a nivel de la DINOT, el informe de correspondencia. Entonces, en agosto de 2022, la Junta Departamental de Maldonado termina de aprobar el programa de actuación integrada, y eso llevó a que mucha gente se movilizara en Maldonado para juntar firmas y pedir la anulación en el Parlamento de la decisión de la Junta Departamental, por muchas razones, pero en resumen, ese fraccionamiento no tenía ni pies ni cabeza. O sea, era como destruir las dunas. Quedaba un espacio entre los 150 metros desde la línea superior de la ribera y la ruta, un espacio súper angosto que ni siquiera respetaba los retiros
exigidos por la normativa departamental, tanto que hicieron cambiar el retiro a nivel nacional, lo que hicieron un artículo en una ley, cambiar los retiros desde rutas nacionales para que pudieran tener unos metritos más para que tuviera sentido hacer una casa en ese lugar, porque si no quedaba como una cosa a costa de un metro, por ejemplo. Entonces, pasaron ese tipo de cosas y les quiero mostrar un video que se hizo en ese momento. Luego de la junta de firmas, llegó al Parlamento y los diputados tuvieron que resolver sobre este tema. Entonces se hizo un video desde los distintos grupos que estaban movilizados por este tema y me parecía que estaba bueno para ver un poco el lugar y también explicar el interés, el valor ambiental de esta zona. A ver si logro pasarlo. A ver si... ¿Se escucha? Se escucha, pero no se ve. En agosto de 2022, la Junta perdón. de Maldonado Es aprobó que el tenés que programa de cambiar llamada eso. Paz Marina, Tenés que cambiar de pantalla, ¿viste? De la... Sí, perdón. rural a suburbana de los padrones costeros 24.976. Perdón. Dejé de compartir. Y ahí vuelvo a compartir. Ahí. Ahí sí se ve. Ahí. 2022, la Junta de Maldonado aprobó el programa de actuación integrada PAI Marina Beach, que busca la recategorización de rural a suburbana de los padrones costeros 24.976, 24.977, 24.978 y 24.979, junto a parámetros de construcción que permitirán desarrollar en el lugar 26 casas y un hotel. El emprendimiento se sitúa sobre el remanente de cordones lunares y la playa, dentro de lo que el complejo normativo establece como faja de defensa costera. Ocupan una superficie de casi 22 hectáreas. Debido a los potenciales impactos sociales y ambientales del proyecto y a fallas en el proceso de la aprobación, esta propuesta fue recurrida por 6.333 ciudadanos del departamento, distintas agrupaciones sociales como Vecinos de Bañero Buenos Aires, Red de Unión de la Costa, ediles del Frente Amplio, el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental y docentes del CUREU del AR. Las oficinas del Ministerio de Ambiente que analizaron el expediente, así como académicos de la ODELAR, han dejado claro que el proyecto no debe aprobarse. En caso contrario, se configurarán disfunciones ambientales severas presentes y futuras. Los informes expresan que el proyecto aumentará el endurecimiento de la costa, un ecosistema altamente dinámico que necesita del movimiento de la arena para mantenerse sano. De aprobarse este PAI, aumentarán las presiones sobre el espacio litoral, que sumados a los impactos acumulativos existentes y otras construcciones sobre el sector, generarán mayores efectos negativos sobre el equilibrio en la dinámica costera y una pérdida irreversible de sus servicios ecosistémicos. Incluso se verán afectadas las propias obras que se están aprobando. La situación empeora si se consideran los escenarios previstos de subida del nivel del mar asociados al cambio climático. Estos informes coinciden con investigaciones actualizadas, nacionales e internacionales, que recomiendan detener el proceso urbano sobre nuestra franja costera. Lo mismo promueve la última legislación específica aprobada en Uruguay, destacándose la Ley de Ordenamiento Territorial y la Directriz Nacional Costera. La aprobación de este PAI apuesta una vez más a la continuidad del modelo de desarrollo turístico basado en la construcción sobre espacios naturales, convirtiéndolos en sitios cada vez más exclusivos. Su consecuencia inmediata es la eliminación continua de paisajes costeros y sectores de playa pública para favorecer usos elitistas de corta estadía. La fórmula de ciudad cerrada que se promueve en proyectos como Marina Beach propone conjuntos desconectados social y económicamente de los residentes de zonas circundantes, a quienes finalmente perjudican. La accesibilidad pública a la playa se reduce, pues solo el hecho de atravesar un conjunto privado inhibe el acceso al sitio. La pérdida de visuales amplias desde la costanera y desde la playa favorece el disfrute exclusivo del usuario privado en desmedro de la principal actividad turística de la zona y del patrimonio costero del país. Por lo antedicho y por la extensa información científica y normativa que avala este comunicado, los 6.336 firmantes esperamos que los representantes nacionales que deberán resolver esta contienda en la sesión plenaria de diputados no aprueben el PAI Marina Beach.
El desarrollo sustentable es algo que construimos día a día y con cada una de nuestras acciones y decisiones. Sigue el video, pero es más bien imágenes. Bueno, ese video se hizo previo a la resolución en diputados, y yo les muestro el desenlace. A ver, acá. Resulta que, bueno, en ese momento, que es en este periodo, la mayoría de los diputados tiene la coalición. Entonces, como la propuesta también de este fraccionamiento venía del gobierno departamental blanco, igualmente esto ya venía del gobierno de Frente Amplio, pero nada, no se logró que se impugnara, se rechazó el recurso de impugnación y la decisión quedó firme, la de la Junta Departamental. Entonces, nada, eso fue un golpe bastante fuerte porque, nada, desestimuló mucho la participación, y a la vez ahora nos enteramos que en diciembre de 2023 el Ministerio de Ambiente también aprobó la autorización ambiental previa del fraccionamiento. O sea, porque lo anterior era el instrumento de ordenamiento territorial, era una evaluación ambiental estratégica, y en este caso luego hay que hacer solicitar la autorización ambiental previa. ¿Y qué pasó con la autorización ambiental previa? Se le dio categoría A, es decir, que no tuvieron que hacer un estudio más profundo del impacto ambiental, y es como automáticamente se le da la autorización. Y eso viene también de la evaluación ambiental estratégica, que los técnicos, cuando vieron que se iba a aprobar de todas formas, quisieron poner un párrafo en la evaluación diciendo que cualquier obra que se hiciera en ese lugar iba a tener impactos negativos significativos. Pero el director de la DINASEA le sacó el párrafo y siguió para adelante. Y en este caso, otra vez, la solicitud ingresó al Ministerio de Ambiente para la autorización ambiental previa. El proponente dijo que era categoría A. Los técnicos del ministerio sugirieron categoría B, pero el director de la DINASEA la mantuvo en A y siguió para adelante. Ningún estudio más profundo ni nada. Entonces nosotros nos enteramos cuando las máquinas empezaron a trabajar en el lugar, como habitualmente pasa. Entonces, al tener categoría A, cuando nos enteramos ya está aprobado, el autorizado. Entonces la única que nos queda es ir a la justicia o un recurso administrativo, pero bueno, eso lleva tiempo. Entonces, en este caso, accedimos al expediente en el que estaba todo ese detalle de cómo se llega a la decisión, porque muchas veces cuando vemos solo la resolución, vemos el desenlace, pero no vemos lo que pasa a la interna del ministerio. Entonces, tenemos como el ejercicio ya de hacer la solicitud de acceso a la información, ver todos los expedientes, que antes nos llevaba mucho tiempo, ahora cada vez lo hacemos más rápidamente. Y en este caso veíamos eso, que los técnicos del ministerio hasta decían que había que estudiar los impactos acumulativos, que no es algo que sucede habitualmente, y el director lo sacó, y el ministro también, una resolución express en menos de un mes, ya le dieron la aprobación. Y bueno, eso ya está sucediendo, nos hicieron una nota en búsqueda, pero acá estamos preparando un juicio, porque es la única que queda. Y ahí hay que ver si está el apoyo también de los vecinos para meterse en un juicio que puede llevar años. Por otro lado, el tema de Punta Colorada, Analía, sí, te quiero hacer una pregunta sobre esto, sí, porque me parece muy interesante este ejemplo que estaba señalando, de que de alguna manera uno puede acceder a la trazabilidad, ¿no es cierto? Del proceso, ¿no? Lo cual, mm, eh, en cierta medida, lo deja bastante transparente en el sentido de que los técnicos pueden expresar y justificar sus argumentos
y también es un gran desafío para el actor político, el que tiene que tomar las decisiones, queda claramente establecido, digamos, qué elementos toma en cuenta y qué elementos deja de tomar en cuenta, ¿no? Ujú. Eh, en ese sentido, te quería hacer una pregunta bien específica, es eh, eh, el acceso a esa información por parte de ustedes. Mm. Es algo, digamos, relativamente novedoso, es decir, en la trayectoria histórica no ves tanto acceso a la información, entonces la pregunta ¿es por desconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil de cómo acceder o qué mecanismos utilizar, o hay un cambio en el acceso a la información pública? No, en realidad la ley de acceso a la información pública está vigente hace bastantes años. No me acuerdo exactamente de qué año es, pero estas solicitudes de acceso que hacemos nosotros se basan en esa ley. Luego vino el acuerdo de Escazú que refuerza el acceso a la información. Lo que puede pasar o sea, una vez que vos haces la solicitud de acceso a la información, que cada organismo tiene un procedimiento distinto, aunque ahora está centralizado más en gu.uy, tienen 20 días para responder, y si no te dan la información o solicitan una prórroga porque les lleva más tiempo juntar la información, o pueden decir que es información reservada o confidencial, pero siempre que eso se haya declarado así en algún momento. Entonces, nosotros no hemos tenido muchos problemas con esto de la información reservada. Sé que otras organizaciones por otros temas sí, y eso también o sea, si te dicen que no, o no te contestan en 20 días, o te dicen que no porque es información reservada, se puede ir a la justicia. Pero en sí la solicitud de acceso a la información está vigente desde que se hizo la ley de acceso a la información pública, que me tengo que fijar en de qué año es. Sí tenemos más ejercicio de acceder a la información. De todas formas, cuando accedes, tenés que ir al lugar físicamente, tenés que llevar a sacar fotos y después analizar el expediente. Yo me acuerdo que el primero que hicimos, solicitud de acceso a la información, fue unos estacionamientos que estaba haciendo la Intendencia en Maldonado, Manantiales y Playa Mansa de Punta del Este, y estuvimos, no sé, como 2 meses para llegar a la información. Luego 8 meses para analizar el expediente, porque es, nada, conocimientos de distinto tipo que hay que integrar, y bueno, recién ahí hicimos un informe, pero nos llevó como 1 año todo el proceso. Ahora es mucho más rápido, en 1 mes, si accedemos a la información, rápidamente vamos a los lugares del expediente que sabemos que es donde tenemos que ir. Pero bueno, eso. Después, sigo por acá. Pero igual eso también es parte de lo que nos ayuda la red, porque ya tenemos esa experiencia de cómo acceder, qué hacer con los expedientes, etc. Bueno, ahora este caso de Punta Colorada, que supongo que algunos de ustedes ya lo habrán escuchado en la prensa, empezó con un grupo de vecinos de Punta Colorada, que en realidad ya tenían una organización que se llamaba Nativos Punta Colorada, y eran parte de la RUC, pero a su vez estaban frente a este tema que se les venía la construcción de la Rambla de la Playa Brava de Punta Colorada, y porque ya se había construido las 2 primeras etapas de esa Rambla, y ellos no querían que se construyera porque atraviesa parte de las dunas. Entonces, o por lo menos que no se construyera de la forma que se estaba planificando. Entonces se empezaron a mover, se hicieron solicitud de acceso a la información, tanto en la Intendencia como en el Ministerio. En el Ministerio no había nada, porque en realidad la Intendencia no había solicitado autorización ambiental previa porque consideraba que no correspondía en esa parte. Y a su vez, en la Intendencia lo que había era un proyecto bastante pobre con respecto a lo ambiental. Entonces decidieron hacer algo, pero en ese caso solo quedaba hacer algo judicial, porque a nivel administrativo no había mucha chance. Entonces consiguieron el contacto con la Clínica de Litigio Estratégico de Facultad de Derecho, y nos pidieron a la RUC, como ese grupo más de activos o de personas que tenemos más formación académica en el tema, que los apoyáramos, y bueno, empezamos a reunirnos con la Clínica de Litigio Estratégico, Nativos Punta Colorada, y también se sumó la Comisión de Fomento de Punta Colorada.
Y ahí logramos que la clínica hiciera una solicitud de medida cautelar para que no se innovara en esa zona. Como no estaban las máquinas ahí, pero se sabía que en cualquier momento podían empezar a trabajar. Entonces no era una acción de amparo, sino una medida cautelar de no innovar. Entonces ahí, ¿qué pasó? Fue rápido todo. El 1 de julio se solicita la medida cautelar, el 7 de julio el juez Recarey aprueba la medida cautelar, me acuerdo que fue una semana bastante, que el juez Recarey estuvo en todos los medios porque también aprobó la medida cautelar o algo así con respecto a las vacunas del COVID. Pero bueno, se llegó y ese día de la audiencia declararon Panario y De Feo, los grados 5 de la Facultad de Ciencias. Entonces, y también habíamos presentado un informe académico para justificar por qué no era bueno llevar a cabo la obra como estaba planteada. ¿Y qué pasó? El 14 de julio, a la semana siguiente, la Intendencia de Maldonado, cuando se entera de la medida cautelar, porque en realidad no fueron citados al juicio, porque era ni ellos ni ni el Ministerio de Ambiente, bueno, estaban furiosos y lo que hicieron fue denunciar penalmente a Daniel Panario y Omar De Feo, diciendo que habían emitido testimonio falso. Entonces, bueno, eso fue todo un revuelo porque, primero, la primera vez que se conseguía, o de las pocas veces que se conseguía que un juez hiciera una medida cautelar por un tema ambiental. Segundo, la demanda penal. Tercero, la reacción de la Intendencia fue decir, nosotros ya terminamos la obra y no vamos a continuar, o sea que no hay ninguna medida cautelar, esta medida cautelar no tiene sentido, y al final, con la apelación, lograron que la medida cautelar cayera. Pero después se inició el juicio por el fondo del asunto, que todavía sigue en marcha. El otro día hubo una audiencia, y esto fue en 2022. Así que bueno, ese es otro caso que ahí por lo menos estuvo la victoria, como quien dice, de que un juez escuchó a la gente y tomó una decisión en base a esos argumentos. Porque muchas veces ni siquiera se llegaba a discutir el fondo del asunto porque los jueces, las organizaciones eran como deslegitimadas para demandar en temas ambientales, o sea, o no se les reconocía la legitimación activa o la representatividad, etc. Entonces, en este caso hubo varias victorias que fue como un hito también. Y eso también marcó este relacionamiento con la clínica de litigio estratégico, que empezó a tocar temas ambientales a partir de este caso. Luego, el tema proyecto Arasatí-Neptuno, que es un poco distinto a lo que en general hemos estado trabajando desde la red, porque no se trata de infraestructuras en la costa ni fraccionamiento, sino que se trata de una planta de tratamiento de agua que se quiere instalar en el Río de la Plata, en la zona de San José, y hay varios cuestionamientos, pero para resumir, las organizaciones sociales, muchas de ellas, alegan que es inconstitucional, es inconveniente porque la calidad de agua de esa zona no es muy buena para potabilizar, y por otro lado implica un excesivo costo para la sociedad por el modelo de gestión, y a su vez implica impactos ambientales negativos muy significativos, tanto en la zona de Arasatí, Rincón del Pino y el humedal de Santa Lucía. Entonces empezamos a movernos desde grupos de la Red Unión de la Costa, que son de San José, junto con investigadores que somos parte de la RUC, y fuimos incorporando otras organizaciones que no son específicamente de la costa, pero en este caso nos nucleábamos, por ejemplo, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, el Redes Amigos de la Tierra, el Movimiento Intersocial de Montevideo Oeste, ¿quién más bueno, distintas organizaciones que nada, el objetivo era frenar este proyecto así como venía planteado. También empezamos una campaña que se llama Miremos Arasatí para poner en valor la zona de Arasatí, que en general nadie la conocía, o sea, solamente la gente de Rafael Peraza y alguno más de la vuelta, pero y es un lugar increíble. De hecho, los paleontólogos sí la conocen porque hay un registro paleontológico increíble. Entonces también hay un paleontólogo trabajando en el nodo, hay una arqueóloga,
está Bernardo Zabaleta, que estudia las floraciones de cianobacterias. ¿Quién más está? Está Danilo Ríos, que es ingeniero. Hay distintos especialistas que también aportan su mirada desde su disciplina o su campo de conocimiento. Y conseguimos una financiación del Green Grants Fund, que la solicitamos como Red Unión de la Costa, y es la primera financiación que conseguimos desde que empezamos a trabajar como red. Y bueno, dentro de esta campaña hemos hecho distintas cosas, comentarios a las puestas de manifiesto, tanto de la viabilidad ambiental de localización como de la autorización ambiental previa. Hemos hecho charlas, participamos de la audiencia pública, hemos dado notas de prensa, hemos hecho investigación y un concurso de fotografía sobre Arasatí que estuvo muy bueno porque llamamos a fotógrafos para sacar fotos, tanto había una categoría diurnas y otra nocturna, entonces con esas fotos también difundimos el lugar de Arasatí, que es increíble, esa playa, el campo, entonces, nada, como queremos mostrar, por eso acá puse los dos logos las dos imágenes, no al proyecto Neptuno por un lado, pero sí a la Reserva Natural, porque también es otra, parte de la campaña es que esa zona se declare como reserva natural, que va a llevar mucho más tiempo, pero bueno, es una propuesta alternativa a lo que se está planteando, que es una zona de sacrificio, si se hace la planta de Neptuno. A su vez, todos los productores de la zona están muy en contra del proyecto y originalmente se oponían al polder, particularmente, porque se va a construir un polder para acumular agua sin sal, pero a la vez, en el camino, en el proceso, nos fuimos como acercando cada vez más a los productores y ellos pasaron de no al polder a ahora están en la postura de no a todo el proyecto porque entienden que no es solamente el polder, sino que todo el proyecto es un disparate. Entonces, nada, como que eso también es parte de este trabajo que trata de integrar distintas miradas y no ser fundamentalistas en el sentido de que ponernos con una sola un solo objetivo muy, a ver, que no permita integrar a otras visiones. Y hubo conflictos y claramente que, de hecho, había un grupo de la red que viene peleando por la playa en sí de Arasatí, y por eso teníamos idea de que existía Arasatí y de cuál era el conflicto, que al principio con los productores no querían saber de nada, pero ahora, con esto bueno, desde la audiencia pública principalmente, se ha dado un acercamiento que si no hubiera sucedido esto y si no hubiera habido también organizaciones por fuera de las locales, capaz que no sucedía, que tuvieran puntos de contacto. Entonces, bueno, eso por ahí viene y estamos esperando la resolución del Ministerio de Ambiente a ver con este proyecto que está está en autorización ambiental previa, pero a su vez hay un juicio y para el juicio también aportamos desde las investigaciones y de las comisiones, desde las organizaciones sociales se aportan argumentos. Punta Ballena, creo que este es el más conocido, por eso tampoco lo dejé para el final. Si quieren preguntar algo de los otros casos, intervengan, porque si no se hace muy monótono. Yo tengo una pregunta, porque Sí. me tengo que ir en breve, tengo una reunión ahora y voy a llegar un poquito tarde, pero no importa. Sobre todo, es una pregunta general. Felicitaciones por el trabajo que hacen, primero que nada, está increíble todo lo que hacen, que es por todos, así que primero eso. Y después me sorprende mucho, quería preguntarte si es honorario totalmente el trabajo que hacen, Sí. lo cual me parece más una locura también, o sea, todo el trabajo que lleva, todas las horas y esfuerzo. Y si han visto o están buscando alguna forma de financiar esta organización o de generar algún tipo de forma que les lleve a ustedes por lo menos a dedicar o a tener una, no sé, precisan hacer algún trámite, algún costo, alguna cosa, contar con fondos, me parece una cosa que tiene total sentido, ¿no? Sí, bueno, este primer fondo al que accedimos, principalmente lo volcamos a las cuestiones operativas, no sé, también le pagamos a una abogada porque hicimos una petición administrativa, traslados, le pagamos al que hizo la producción del concurso de fotografía, pagamos las fotos, un banner, no sé, ese tipo de cosas que nunca hemos tenido plata para ese tipo de cosas, que por un lado siempre no está en cuestión si nos formalizamos
como organización para poder acceder a fondos y también para poder acceder a la justicia, porque en muchos casos, al no tener personería jurídica, no podemos, tenemos el problema de la legitimación activa, pero por otro lado sabemos que el hacer una organización formal trae otro tipo de riesgos que van más a lo organizacional. Entonces es como un balance un poco difícil, que lo venimos pensando, bueno, ¿cómo hacemos? Generamos una organización satélite de la RUC que se encargue más de la parte, que sea más como de profesionales que asesoran a las organizaciones de la RUC, o generamos... Hacer una personería jurídica de toda la RUC implica que haya una directiva, que haya elecciones, que haya... Entonces, eso implica que van a recaer ciertas responsabilidades en algunas personas que ya tenemos ese tema de que, aunque seamos muchas organizaciones, son pocos los que están al firme con la organización y toman responsabilidades. Y el que tener una personería jurídica que te obliga a hacer ciertas cuestiones, a hacer mucho más, bueno, si manejas dinero, más todavía, creemos que por ahora puede llegar a tener más riesgos que beneficios para la organización. Y a su vez, como hay muchas organizaciones dentro de la RUC que tienen personería jurídica, muchas veces o se puede hacer lo pueden actuar de ventana frente a la gestión de fondos, o también ante la justicia pueden ir organizaciones puntuales y no toda la RUC. A la vez hay abogados que dicen que no necesariamente para ir a la justicia hay que tener una personería jurídica, que solo con ser claros en la conformación y quiénes son los representantes alcanzaría, o tener como muestras, pruebas de que es una organización que se dedica a temas ambientales, que ha tenido actuaciones no sé, por un tiempo, etcétera. Pero bueno, todavía no hemos hecho la prueba de ir como RUC a un juicio, por ejemplo. Pero sí, que la necesidad de financiación está, también hemos pensado de poner una cuota a los integrantes, pero bueno, vamos a ver cómo nos va también con esta experiencia de... Era un fondo de $9.000, ¿no? O sea, y por suerte no tiene ¿cómo se dice? No es que haya que presentar todos los comprobantes súper estrictamente, sino que, bueno, eso también recaería, la administración recaería en las mismas personas que están siempre entonces, para honorarios, por ejemplo, en este caso honorarios no nos pagamos a nosotros. Le pagamos a gente fuera de la RUC, pero no a nosotros porque no daba para. Pero sí que hay gente que dedica mucho tiempo y que sería bueno que alguna retribución económica recibiera para poder seguirse dedicando a esto. Lo hemos hablado muchas veces. Sí. Está buenazo. Y también los docentes universitarios que también lo hacen como parte de su actividad universitaria, como extensión. Me quedo pensando y si tengo alguna idea, alguna cosa, después charlamos, Analía. Yo sigo, Dale, pero muchas buenísimo. gracias por todo y está tremendo. Creo que se le puede encontrar alguna forma Entiendo de por qué no es conveniente hacer una formalizada, pero capaz que puede ser interesante también encontrar forma de financiación que esté en ese lugar, sin organización formal. Pero bueno, Sí, la seguimos después. Chau, que pasen dale, bien. gracias. Gracias. Chao. Ana, Miguel, una cosa sí. que yo te quería comentar, que bajé la mano, pero era justo que tenía que ver con lo que vos dijiste y esto. ¿Nunca pensaron en a los vecinos damnificados ofrecerles servicios específicos de evaluación, de diagnóstico, de lo que sea? Y porque te digo, porque yo estoy en un lugar donde hay un problema y los vecinos estarían en algún caso dispuestos a poner un dinero para que los ayuden a enfrentar esta situación. Y yo no sé si desde la RUC, pero sí los investigadores o profesionales que pueden hacer el trabajo, ceder una parte de su honorario a la RUC. No sé si eso lo han pensado de esa manera o cómo lo vienen pensando. Sí, ahora, por ejemplo, hubo una demanda para hacer un estudio específico y había dinero, porque eran José Ignacio, o en la Juanita, y ahí solicitaron a Isabel y otra gente, pero fue a través del CURE. Pero sí se les va a pagar, como va a haber plata, ¿viste? Como si fuera un convenio, creo que va a terminar, iba a ser. Por ahora se ha canalizado así, pero sí, en mí, por ejemplo, yo sí tengo la idea de
de conformar o una cooperativa de trabajo o algo así como para poder ofrecer servicios de este tipo de cosas. Pero ¿qué tal? Lo venimos pensando, bueno, si en esa cooperativa de trabajo haya, no sé, en la directiva haya gente de la RUC o que siga ciertos lineamientos o principios que sean, o que le ofrezca servicios a las integrantes, a las organizaciones de la RUC gratis, o los que no puedan pagar puedan recibir el servicio y los que puedan pagar paguen, no sé, ese tipo de formatos. Miguel y Micaela están con las manos levantadas. No sé si Mica si quiere decir vos, pero Dale mira, vos, Miguel, dale vos. muy breve, gracias María por todo esto, pero una idea puntual, capaz que es un disparate, una forma, capaz que se puede ir a hacer alguna propuesta de adulto también que en ese sentido puede llegar usualmente maneja fondos que aportamos todos, capaz que, no sé si, capaz que es un disparate, capaz que hay algún antecedente de este tipo de apoyo para temas específicos. Ujú. Bien, gracias. Mica. Ana María, buenísimo, buenísimo el trabajo y es lindo ver cómo fue evolucionando también a lo largo del tiempo. Y una cosa es saber de la red por las noticias y algún conocido, y otra cosa es ver tu presentación con el análisis también que vas haciendo, que me parece también re importante que puedan desde la red ir sistematizando este proceso, porque no es menor la organización, la forma que está tomando y todas las organizaciones, grupos y colectivos que nuclea. Y también entiendo ese planteo de lo que permite el no estar formalizados, ¿no? Que da también más cinturas para muchas cosas, aunque obviamente pueda haber limitaciones en otras. Mm. Eso por un lado. Por otro lado, si entendí bien, hay organizaciones de todos los departamentos costeros, salvo Montevideo como tal, que supongo que es porque muchas de las organizaciones que son nacionales también están como radicadas en parte en Montevideo. O sea que está toda la costa también ahí presente. Sí, me hace que cita. Sí, sí, sí. De Montevideo como que no hemos logrado tener organizaciones de vecinos, por ejemplo. No sé si hay muchos, capaz que más en el oeste, pero no hemos tenido suerte con eso, o no ha habido demanda de ese tipo de cosas, de participación. Ahí va. Una pregunta que te quería hacer es que en algún momento mencionabas los ámbitos de participación formales. Te quería preguntar si desde la red ya están formando parte de ámbitos como comisiones de cuenca, comisiones asesoras de áreas protegidas y demás, o en cuáles ya han hecho, cómo va ese tema, digamos, y si ahí el tema de no estar formalizados o ser una organización de segundo grado genera alguna dificultad o no hay problema. Sí, donde hemos tenido más receptividad a nivel del gobierno ha sido en Canelones. Y hay una comisión asesora de costa y playas que especialmente nos han invitado como RUC a participar, aparte de las organizaciones locales. Después, como comisiones asesoras de áreas protegidas, no. Y de comisiones de cuenca, hay organizaciones de la RUC que participan en algunas comisiones de cuenca, pero no la RUC como tal, porque no nos ha dado la energía tampoco de empezar a participar. O sea, lo hemos pensado varias veces y en el Consejo Regional del el Río de la Plata, pero no hemos logrado tener representantes y tampoco no lo hemos solicitado porque no sé si tenemos la capacidad de sostenerlo, en Claro, realidad. Si nos dicen, por favor, participen, no sé qué, sí, seguramente salga, pero hacer como todo la gestión para participar, cuando después no sabemos si lo podemos sostener en el tiempo, no lo hemos hecho. claro, se entiende. Bueno, gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, sigo con Punta Ballena, si no hay más preguntas, y después capaz que vamos intercambiando. Bueno, el tema de Punta Ballena, que supongo que lo habrán escuchado en la prensa bastante, surge a partir de un inversor que compró la tierra a los herederos de Lucic y, bueno,
propone un... No, esto viene de muchos años. Han pasado distintas cosas, pero este proyecto último que se presentó al Ministerio de Ambiente surge de un acuerdo transaccional que hizo la Intendencia de Maldonado con los privados que son dueños de esa tierra. En 2017 se termina de aprobar en la Junta Departamental, porque esto se hace a nivel extrajudicial, pero luego se aprueba en la Junta Departamental. Y luego de eso se empiezan todos los trámites en el Ministerio de Ambiente para solicitar la autorización ambiental previa, que según el acuerdo que se hizo entre la Intendencia y los privados, sí el ministro, o sea, el acuerdo está supeditado a lo que diga el Ministerio de Ambiente. Si el Ministro de Ambiente rechaza esa propuesta de fraccionamiento y de edificación, caería todo el acuerdo. Entonces, por eso es tan importante lo que termine resolviendo el ministro, porque en realidad no es solamente autorización o no, sino que cae todo el acuerdo transaccional en el caso de que el ministro diga que no. Y eso implicaba en ese acuerdo también que la parte de la tierra era cedida a dominio público, como por ejemplo la calle, el mirador, etc. Entonces, sabíamos que se estaba preparando un proyecto, porque de hecho nos habían invitado a la reunión, a participar de una reunión con la consultora que estaba elaborando el proyecto, pero como no había nada escrito, no nos dieron ningún proyecto escrito, nosotros nos negamos a participar de la consulta. Pero bueno, en octubre de 2023 se puso de manifiesto el proyecto, algunos de los grupos locales habían participado de reuniones con la consultora, y construir me quedó. Y bueno, entonces ahí se generó un revuelo porque el proyecto planteaba hacer 29 edificios, 300 y pico de apartamentos en la zona, una de las zonas más emblemáticas de Uruguay, y se movilizó mucha gente. Entonces, enseguida organizamos una reunión que fue el 2 de noviembre de 2023, que también fue un momento, un hito para el movimiento, que fue multitudinaria, que fue mucha gente del lugar y de afuera. Y bueno, y ahí lo que quedó muy patente es que nadie quería que allí se hiciera ningún tipo de proyecto, ni chiquito ni grande, o sea, querían que eso se mantuviera como estaba. Entonces, bueno, ahí nos empezamos a movilizar primero para solicitar la prórroga a la puesta en manifiesto, se juntaron firmas, luego para generar que mucha gente mandara comentarios a la puesta en manifiesto, y para eso, desde el CURE se redactó un documento que salió como CURE institucional, no como docentes aislados, que creo que fue la primera vez, de las pocas veces que salió como un documento institucional, y muy rápido. Entonces esa era como la base para los comentarios que estábamos haciendo a nivel ambiental y también legal, porque ahí una de las cosas que se estudió es que ese fraccionamiento no respetaba librar al dominio público los 150 metros desde la línea superior de la ribera. Que si lo hubieran respetado, casi que ninguna de o sea, casi que toda la zona quedaba como de dominio público. Entonces ese pasó a ser como el argumento principal desde de la red y del movimiento que se fue conformando, que no solamente incluía la red, para reclamar que no debía ni de ser tratado el tema ambiental, porque solo con lo legal ya caía el proyecto. Entonces seguimos insistiendo, insistiendo, insistiendo. Hicimos los comentarios, luego fuimos a la audiencia pública con una organización impresionante. Y bueno, no sé si llegaron a ver la audiencia pública, pero fue bastante claro que nadie quería el proyecto, menos solo los proponentes. Luego se hicieron reuniones con el ministro, con el presidente, con la División de Impacto Ambiental, con la DINOT. Y bueno, la última acción que hicimos fue conseguir, por acceso a la información, el plano de catastro de este padrón. Nos dimos cuenta que en realidad nunca había sido fraccionado, entonces sí debía tener en cuenta la Ley de Ordenamiento Territorial, y por lo tanto el argumento era muy firme de que no podían darle la aprobación. Ahora lo que pasó fue que los técnicos hicieron un informe de rechazo del proyecto, pero el ministro todavía no
firmó la resolución. Entonces todavía estamos esperando que el ministro firme. Ya el hecho de que los técnicos rechazaran fue todo un logro para nosotros, fue una victoria, pero bueno, hasta que el ministro no ponga la firma, no descansamos. Y en el caso de que se rechace el proyecto, va a ser una victoria fuerte para el movimiento, porque claramente si no hubiera habido presión social, esto no hubiera seguido para adelante. Entonces, nada, este es un caso que en el momento requirió mucha energía y mucho tiempo, porque fue también organizar a los grupos del lugar, limar asperezas, salir como con unidad y no con grietas en el movimiento. Eso implicó hablar con vecinos de todos los grupos, reuniones y reuniones, armar comisiones. Bueno, otras acciones que se decidieron hacer fue la de juntar firmas, tanto a nivel departamental como nacional, para que esto se declare área protegida. Entonces, todavía se siguen juntando firmas, y eso también, una de las comisiones que se conformó fue la de estrategia jurídico-administrativa. Y en ese grupo de estrategia hay gente de casi todas las organizaciones, pero también hay un edil, hay abogados, hay como está conformada por distintos expertos que pueden también opinar desde lo legal, lo administrativo, y creo que fue muy importante. Y esa comisión funcionó como muy, ¿cómo les voy a decir? Nunca se dejó de funcionar. O sea, y también eso mandaba como lineamientos para los otros grupos, para comunicación, para acciones territoriales, bueno, había otro grupo que era de comunicación y salían a la prensa, y fue impresionante todas las notas de prensa que salieron del tema. El movimiento que se dio por Punta Ballena fue único, y también eso lo está muy sistematizado, y de hecho escribimos un artículo con Isabel Gadino, Marina Trobo y Joaquín Garlo, lo presentamos en una revista, primero nos rebotaron, lo volvimos a presentar y ahora nos rebotaron definitivamente. Pero el tema es que, claro, nos damos cuenta que por más que nosotros tengamos toda la intención de escribir y sacar un artículo científico en inglés, queríamos que fuera, porque es muy difícil acompasar los tiempos de estos movimientos. Porque lo que presentamos en ese momento ya caducó, tenemos que hacer la mitad del trabajo de vuelta, porque ya hay un montón de nuevos elementos para incorporar. Y si queremos que eso sea útil para el movimiento social, es otro tema, porque primero, no podíamos hacerlo público porque capaz que después nos rechazaba la revista. Le hicimos un preprint y después le preguntamos a la revista, ¿podemos presentar un preprint? Bueno, si es en español, pero tampoco era muy claro si podíamos hacerlo público. Entonces, ese es un tema que me quería traer acá, porque en realidad es difícil acompasar estos procesos con la producción académica. Y más si queremos que esa producción académica sea útil para las organizaciones. De hecho, en este caso, las cosas académicas que han sido más claramente útiles para las organizaciones son los comentarios a las puestas de manifiesto, los informes que se hacen para la justicia y, bueno, los comentarios para las audiencias, pero generalmente son documentos técnicos que se hacen en un tiempo récord, que después no es muy fácil llevarlos a una revista, por ejemplo. Entonces, capaz que ahí les pido más ayuda a ustedes de qué formas ven de solucionar esto, de que, bueno, las personas que nos dedicamos más a trabajar con las organizaciones y a utilizar el conocimiento para beneficio de este tema, y generamos conocimiento también en esos procesos, cómo se relaciona eso con cómo llevar eso a la producción académica más formal o más convencional. Bueno, eso. Después, Analía, ¿te puedo hacer un aporte? sí. Porque me tengo que entrar en clase, pero primero que nada, muchas gracias por la presentación, súper interesante, el conjunto de casos, y a su vez la capacidad, digamos, de autoorganización que ha tenido
este conjunto de organizaciones de la costa. Yendo al desafío que vos planteás ahora, yo creo que en la sistematización tienen la posibilidad de hacer una gran contribución porque, en primer lugar, vos tenés aquí un ejemplo de autoorganización que es súper interesante, ¿no? Que explorar los mecanismos que llevaron adelante la conformación de la red, y a su vez hay otro aspecto que también me resulta muy interesante, es cómo, cómo la red tiene gran flexibilidad para incorporar otras organizaciones dependiendo del contexto y el caso. Eso también es súper interesante en el análisis. Yo creo que efectivamente hay que apuntar, viste, a espacios que estén muy focalizados en el análisis de lo que podemos denominar la gobernanza ambiental contemporánea, ¿no? Otro aspecto interesante y para mí muy emblemático es en el caso, viste, de Punta Ballena, porque ahí, junto con otros casos, pero ahí ha quedado muy patente, digamos, este tema de algunos bienes públicos o algunos bienes comunes que para la sociedad comienzan a ser como innegociables, ¿no? Y yo creo que la costa es uno de ellos, ¿no? Tengo un colega que dice, bueno, la costa pasó a ser parte del ser nacional junto con el asado, el mate y un montón de cosas. Creo que eso también es interesante porque de alguna manera nos está indicando, ¿viste? Nos está dando pautas también y aportes muy significativos con respecto al sistema de valores, ¿no? Eh, y, y por último, creo que es muy interesante en el armado de las publicaciones prestarle mucha atención al aprendizaje social, ¿no? Porque vos en el conjunto de casos vos explicás muy bien o ilustrás muy bien cómo una cantidad de reglas de juego establecidas, sean audiencias, en procesos participativos, etcétera, o mismo acceso a expedientes, es algo, digamos, que está en la normativa de hace mucho tiempo, incluso acá en el chat, en la parte de acceso público se indicaba que es del 2008, pero cómo comenzamos prácticamente 12 o 13 años después a utilizarlo en todo su potencial, ¿no? Entonces, ahí también hay un elemento de aprendizaje social que está muy bueno analizarlo. Todo esto, Analía, para decirte, no te desmoralices con el tema de la publicación, porque en realidad tiene muchísimo, muy relevante. Tal vez la clave es, viste, es tratar de seleccionar muy bien los lentes de análisis y marcos, porque es muy relevante en un contexto internacional, no solo en un contexto nacional y regional. Y obviamente elegir revistas que estén muy focalizadas en esta temática, ¿no? Te mando un gran abrazo y después seguimos charlando. Dale, gracias.